Bueno, ¿empezamos? Bueno, si ¿Me escuchan quieren, bien? Sí. Sí, Bueno, a mí mayoría de los que están presentes me conocen. Si no, soy Carla, profe del Instituto en Ciencias Naturales y actualmente coordinando la coordinación de extensión e investigación. Por eso nos animamos a probar este primer conversatorio, pero más que conversatorio tendría la intención de ser una charla, debate con todos los que están participando. Un lugar de intercambio y donde puedan surgir algunas ideas por parte de los compañeros. Acá les pedimos a los profes del área de sociales si se animaban a preparar algo, y ellos con muy buena onda y muy buena predisposición me dijeron que sí, así que se organizaron esta pequeña charla para aportar algo a la idea de planificar en este contexto. Nosotros primero queremos agradecerles porque estén acá, porque sabemos realmente que están hasta las manos, trabajando y planificando y con un montón de cosas por hacer, estamos en el cierre, están con evaluaciones, yo sé que tienen un montón de tareas que les está insumiendo esta actividad, pero les agradecemos que estén acá, que nos estén escuchando y que nos acompañen en esto que, bueno, esperamos sea el primero y después continúen otros con todos los aportes que nos dejaron ahí en las inscripciones. A los profes de sociales, por si no los conoces, tenemos a Ceci, que está en la orientación de historia, Ricardo en sociología y Adrián con geografía, pero los tres hoy nos van a dar un panorama bastante más integral de lo que implica enseñar ciencias sociales en este contexto. No sé si quieren alguno enganchar ahí, les dejo el nexo. empezamos entonces. Dale. Bueno, realmente retomo lo que dijo Carla, les agradecemos un montón que se hayan tomado este rato como para reflexionar de manera conjunta con nosotros y entre todas juntas. Nosotros con Adrián y con Ricardo, esta pandemia nos llevó a pensar de una manera distinta lo que teníamos pensado en nuestra labor cotidiana. Digo, en un principio empezamos a pensar la cursada sin saber muy bien que nos iba a traer aparejado una modificación rotunda en la manera de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, empezamos a pensar la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo podemos acompañar este proceso que nos está impactando a todos y a todas en este sentido, ¿no? Nos modificó constantemente y de manera rotunda la manera de pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje tal como lo conocimos. La presencialidad ahora no es más como la teníamos, la conocíamos. Es una presencialidad virtual con todo lo que eso trae aparejado para el estudiantado y para el colectivo docente. ¿Eso qué es? No sé si es mío, porque acá hay silencio. Desactiven los micrófonos, por favor. Alguien, porque acá hay silencio, pero no sé bien. Florencia. Ahí se escucha. Ahí está, ahí le desactivé Ahí está. el micrófono, sí, ahí está. Bueno, lo que decía es eso, que la presencialidad se modificó, digo, totalmente, no existe más el aula como lo conocíamos, y la virtualidad reemplazó lo que nosotros conocíamos hasta este momento como presencialidad, y nos impactó de una manera que desconocíamos, para bien, para mal, diferente, pero sí o sí no es lo que teníamos acostumbrado como presencialidad. Por otro lado, nos llegaron unos cuadernillos, ¿no? Digo, los que ya están trabajando, las que ya están trabajando, los cuadernillos de Nación reemplazaron nuestras carpetas de actividades o nuestras planificaciones, y dentro de las libertades que cada uno y cada una pueda tener en sus establecimientos educativos, es decir, hay un cuadernillo que se tiene que repartir o que se tiene que indagar o que se tiene que investigar para poder dar las clases, y no tengo tanto la posibilidad de pensar hacia dónde las quiero dirigir. Eso es por otro lado.
con los matices que debe haber y las libertades que cada uno y cada una pueda tener en sus escuelas. Hay que hacer maravales para adaptar esos contenidos a la realidad de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes y a la nuestra. Y a su vez, el estudiantado puede conectarse y desconectarse sin que nosotros nos diéramos cuenta, digamos. Pueden estar, tenemos que andar persiguiendo, tenemos que estar averiguando, no sabemos si nos escuchan, cómo les llega, cómo el vínculo pedagógico no se puede establecer como estábamos acostumbrados. Es decir, en 2 o 3 meses, todo esto que nosotros, cómo nosotros pensábamos nuestras prácticas educativas y nuestro quehacer docente, se vio modificado sin que lo podamos debatir, absorber, comprender, y lo tuvimos que adaptar y aceptar de una manera u otra, sin mucho tiempo de reflexión. Pero todo esto nos puede hacer sentir una sensación de agobio y de cansancio, y un desafío mucho mayor frente a un panorama que nos interpela, no solo desde lo académico, no solo desde lo educativo, sino en nuestra vida cotidiana como personas, que tenemos que empezar a pensar en dar clases o en empezar a adaptar clases desde nuestra casa, en los horarios que podemos, cómo lo podemos hacer, digamos, no solo desde la individualidad, sino también en la cuestión cotidiana. Por lo tanto, nos vimos modificados repentinamente. Este conversatorio lo que pretende es decir, bueno, todo esto ya sabemos que ocurre, ¿cómo lo podemos transformar en un desafío como una posibilidad, como una oportunidad que nos ofrece este contexto para corrernos de algunos contenidos, para corrernos de algunas tradiciones de la enseñanza de las ciencias sociales, para comenzar a abordarlas desde una mirada que priorice la problematización y la explicación. Es decir, es un contexto difícil que nos pide un esfuerzo que hasta este momento no estábamos acostumbrados a hacer. Bueno, ¿cómo podemos desde las ciencias sociales abrirnos a la posibilidad de otra manera de la enseñanza, de adoptar una libertad diferente para poder abordar la enseñanza de las ciencias sociales desde la problematización y desde la explicación, y eso es lo que queremos venir a invitarlos a hacer. Por eso ahora le vamos a compartir, si nos sale, una imagen, ¿sí? Y antes de compartirle la imagen, le vamos a pedir que la interpreten, y aquel que quiera hablar, ponga una manito en la imagen. ¿Vieron que abajo dice reacciones? Que uno puede poner un pulgar para arriba o una manito. Bueno, para el que quiera contestar, lo ponga, entonces nosotros lo vamos nombrando para no pisarnos y vamos interactuando un poquito a través de esa imagen. ¿Sí? Listo. Ahí la ponemos. Ahí va, a ver si... Creo que Adrián, ahí Ahí va, o Ricardo. Sí, ahí. Esperen con el delay. Sí. A ver. Ahí está. Puede tardar un poco, puede tardar un par de segundos. Puede fallar, dijo Tuzán. Sí. Puede fallar. Sí. Ahí está. Bueno, se está demorando un montón. Sí. ¿Se entendió hasta ahora entonces, digamos, en un contexto de dificultad para pensar nuestra práctica educativa tal como la teníamos acostumbrada? Venimos a ofrecer la posibilidad desde las ciencias sociales de pensar otra manera y otros desafíos en su enseñanza. Vamos a probar de nuevo. Ahí. A ver si sale, si no, no importa. Y seguimos para que... Ahí está. ¿Lo ven? Está más o menos... ¿Al elefantito? ¿Se ve? Mírenlo detenidamente y díganme qué entienden. No puedo poner presentación, pero me parece que se ve. F5, si no. Sí, no, está ahí. A ver. ¿Qué ven en la imagen? Ahí está, ahí va como presentación. Bien. ¿Qué ven en la imagen?
¿Nadie vio nada? Yo estoy A ver, viendo... Anabel. Perdón. Sí. Dale, Anabel y después Ajo. Sí. ¿Hablo? Sí, dale. Un grupo de personas no videntes tocando un elefante y describiendo cada uno lo que para ellos es el elefante, en base a lo que está tocándose. Bien. ¿No? Bien. La... Ajo o Ayo, perdón. Andrea. Andrea. Sí, me quedo con ese nombre. Bueno, sí, es el cuento de los ciegos que ven el elefante y cada uno interpreta una cosa diferente y para todos es un animal diferente, pero es un elefante. Bien, bien. ¿Alguien más? Emilia. Y después Andrea. Ahí voy, buenas tardes. Me parece que hay como una fragmentación de una realidad. Ese elefante es una realidad total y cada uno toma, a partir de sus particularidades, porque son ciegos, algo de eso, ¿no? Hay una fragmentación de esa realidad total. Bien. Andrea. Sí, para mí también. Es como que están construyendo sentido o tratando de construir sentido a partir de lo que perciben. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, entonces, precisamente, ese elefante es esa realidad que siempre planteamos que es el objeto de estudio de las ciencias sociales, y a la que cada uno llega interpretándola de diferentes maneras y desde diversos puntos de vista. Lo que nosotros pretendemos en este conversatorio es invitarlas e invitarlos al desafío de abordar el estudio de esa realidad social con la intención de correr el velo, ¿sí? De correr el velo. Hay una profesora de Neuquén que siempre la escuchaba, que se llama Norma García, que hablaba de que enseñar ciencias sociales implica correr ese velo de esa realidad, para develar, para descubrir y para hacer visible lo que no se ve a simple vista. Es decir, porque cada uno llega a esa realidad social interpretándola de distintas maneras y viendo distintos aspectos de esa realidad social, y lo que las ciencias sociales va a intentar de ver es cómo podemos acceder a esa realidad social a partir de interpretarla, a través de hacerle preguntas, a través de problematizarla, a través de cuestionarla, y a través de develarla, más allá de lo que a simple vista se ve. Generalmente se asocia a las ciencias sociales a las variables de temporales y espaciales, ¿sí? Y tradicionalmente se las asocia ¿a qué? A fechas, a datos, ¿sí? A individuos, generalmente a individuos que eran hombres y que eran blancos. Sin embargo, en la actualidad pretendemos al menos que ese tiempo y ese espacio sean pensadas o sean reflexionadas como categorías que se construyen y modifican a lo largo del tiempo, como variables que son producto de un pasado y de un proceso. Somos lo que nuestro pasado hizo de nosotros como sujetos individuales y como sujetos colectivos. Es decir, pretendemos unas ciencias sociales que piense a un tiempo y un espacio que nos constituye, ¿sí? Siempre decimos, por ahí hay bastantes colegas y estudiantes que no han escuchado más de una vez, decir que las ciencias sociales hay que pensarlas como una película y no como una foto, ¿sí? Hay que pensar los procesos sociales como películas, no como una foto, en movimiento, dinámicos, sinuosos, densos, complejos, que deben ser abordados desde miradas múltiples e interdisciplinariamente. Ese es el gran desafío. Y cuando hablamos de interdisciplinaridad, no hablamos solamente de las otras ciencias sociales, sino que hablamos también, ahí está Carla, de las ciencias naturales, desde la complejidad que tiene pensar esa realidad y ese objeto de estudio, desde una mirada y de una multiplicidad de perspectivas y de enfoques y de posibilidades. Porque esos procesos no son lineales, ¿sí? Sino que son
mucho más sinuosos, mucho más complejos, mucho más densos y espesos de lo que a simple vista se ve. Y ahí está el desafío de nosotros, ¿sí? Poder abordar esa realidad para poder desentrañarla, develarla, mostrarla, ¿no? Una cosa que no dijimos, cualquier duda que vayan teniendo, ¿sí? Y que quieran hacer consultas, las pueden ir anotando en el chat, así nosotros después las vamos retomando y a fin de la charla las vamos contestando y vamos teniendo el momento real del conversatorio, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Díganme si sí o que no a los que veo, ¿sí? Voy muy rápido. Vieron que yo soy de hablar rápido, pero a esta hora de la siesta viene bien. Genial. Perdón, Cecilia, que te corte Por lo con la cuestión tanto, técnica. ¿Se pudo observar digamos, que compartí las pantallas y las diapositivas? ¿Se pudo ver sí, eso? Ah, perfecto. sí, sí. Bien. Entonces, desnaturalizar el presente a través de problematizarlo, de correr ese velo para descubrir lo que no se ve, mirar más allá de lo que se ve, mirar más allá de lo que nos dicen o de lo que cuentan, ¿sí? Ese es el gran desafío de la enseñanza de las ciencias sociales. Preguntar cada vez que voy a enseñar algo el por qué y el para qué voy a enseñar esto. ¿Cuál es el sentido de enseñar tal o cual contenido o tal o cual proceso? Plantear problemas vinculados a la realidad actual que permitan comprenderla y así entender por qué es como es, ¿sí? Este es el gran desafío. No es sencillo, pero me parece que ahí está la clave para pensar unas ciencias sociales que nos desafían a nosotros, que no nos aburran a nosotros y que no nos aburran a nuestros y nuestras estudiantes. Realizar preguntas referenciales. Y acá me voy a tomar un ratito para leerles, porque él lo dice hermoso, que es un autor que hemos leído varias veces en el instituto, en los que forman parte del instituto, que es Isabelino Siede, respecto a las buenas preguntas y a qué significa preguntar. Y él lo dice tan lindo que para qué, no lo quise parafrasear, sino que se los voy a leer porque me pareció interesante incluirlo en este momento. Dice, enseñar ciencias sociales ha sido frecuentemente ofrecer respuestas a preguntas que nadie se ha formulado. Acumular datos que no ofrecen solución a ningún problema. Ofrecer un conocimiento masticado por dientes ajenos y poco útil para saciar un apetito que no han manifestado nuestros y nuestras estudiantes. En el reino de las respuestas a preguntas no dichas, a estas solo les queda la función de indagar lo que no se escuchó de fondo, pedir la repetición de una explicación o averiguar la fecha de la próxima prueba. Las preguntas curiosas, las que generan ansiedad por la respuesta, las que fruncen el ceño de quien está razonando, las que provocan aleteos de opiniones dispares y tomas de posición discordantes, esas son poco frecuentes. Los días de escuela parecen esterilizar, paralizar y excluir del aula buena parte de las expectativas que traían les chiques al ingresar. Es decir, preguntas que no se han formulado. Y me parece que ahí está el gran desafío que todos los días tenemos que transitar en las aulas. Es decir, estas preguntas apuntan a una explicación, apuntan a entender un sentido, son significativas para nuestros y nuestras estudiantes. Preguntar, por ejemplo, ¿por qué las personas toman tierras? ¿Por qué es el AMBA? ¿Qué es el AMBA? ¿Por qué el AMBA es la zona con más casos de COVID? ¿Por qué existen barrios del otro lado del río que en Chemtreu? Estoy tirando. ¿Por qué hay una frontera ahora con el COVID, entre el Bolsón y Lago Puelo o entre Río Negro y Chubut? ¿Modificó la pandemia la vida cotidiana de la familia? Todos celebramos y todas celebramos en la misma época del año, todos y todas celebramos en la misma época el Año Nuevo, ¿sí? Y así infinitas.
¿Por qué mataron un negro en Estados Unidos hace poco? Digo, esta cosa que están interpelando todo el tiempo en la vida cotidiana de los chicos y de las chicas, esas son preguntas que tenemos que traer al aula, para poder asociarlas y para poder pensarlas de una manera de construir conocimientos. De esta manera, entonces, le vamos a proponer un recorrido que nosotros y nosotras como docentes debemos guiar y acompañar, ofreciéndole materiales, recursos, estrategias, ¿sí? Videos, otras fuentes diferentes que no son los textos ni solamente los documentos que por ahí podemos encontrar o en el cuadernillo o en el manual. Yo sé que esto todos y todas lo sabemos, no estoy diciendo nada que no sepamos y que no tratemos de hacer cotidianamente en nuestras prácticas, pero simplemente es en este contexto en donde nosotras y nosotros como docentes invitamos a pensar otras posibilidades de enseñar esos contenidos que tenemos que enseñar y que recorrer. Videos, recortes periodísticos, imágenes, historietas, historias de vida, cuadros, estadística, cuadros de diversos pintores y pintoras, digo, poesías, canciones, otros recursos que nosotros podemos ofrecer para guiar y poder llevarle a ese niño o a esa niña la posibilidad de resignificar ese contenido que le está llegando a su casa para poder aprender. Todo siempre tiene que tender a problematizar la realidad social, que es compleja, que es amplia, como lo dijimos antes, que es densa. Por eso, y acá me río porque ya nos debemos tener podridos con esto, y podridas a los que nos conocen, con el tema de establecer recortes temáticos. Es decir, esa realidad no la puedo abordar en su totalidad, sino que la tengo que recortar, la tengo que mirar como una lente microscópica, es decir, entro por acá, para abordar esta parte de esa realidad, la cola del elefante, la trompa del elefante, la oreja del elefante, ¿sí? Por acá voy, después llegaré por otro lado, este es el camino que elijo, y por acá voy, por acá sigo, y no por otro lado, porque si no me disperso, me abre, o caigo en la pregunta que no genera aleteo, ni el fruncimiento del ceño, porque no sé por dónde ir. Entonces, si yo establezco un recorte espacial, temporal, concreto, es decir, abordo por acá la problemática y lo que quiero seguir y analizar, y voy por acá. Y ese recorte me va a permitir, a partir de sucesivas aproximaciones, construir conocimiento, sobre todo un conocimiento que pretendemos que sea situado, contextualizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la producción de conocimiento es una acción situada. Por ello, pensar la enseñanza de las ciencias sociales tiene que ser pensada desde recortes problematizados en el contexto en el cual trabajamos, ¿sí? Por ello, siempre debemos tener en cuenta, en el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿qué sentido tiene esto que voy a enseñar para ese estudiante o esa estudiante que tengo ahí adelante? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene enseñar ciencias sociales en el Bolsón, en Mallín Hogado, en El Hoyo, en Lago Puelo, en el barrio Esperanza, en el barrio Usina, ¿sí? Para ese estudiante y esa estudiante que tengo ahí, en Río Negro, en Bariloche, donde estoy pensando. Situar ese conocimiento, esa producción de conocimiento, contextualizarlo con el sentido de que eso que estoy tratando de comprender, ese proceso social que estoy tratando de enseñar, sea significativo y cobre sentido, ¿sí? Desafíe, ¿sí? Entretenga, ¿sí? Nos convoque. Esa es una de las grandes posibilidades que este contexto nos va a permitir explorar y trabajar. Ese análisis, y ya voy terminando, no los voy a aburrir más, el análisis de esa realidad social está influenciada por nuestros propios anteojos oscuros, como veíamos en la imagen del elefante. Cada uno llega al aula de ciencias sociales, o al cuadernillo de ciencias sociales, o a lo que estamos tratando de trabajar, con sus propios anteojos oscuros, y va a interpretar esa imagen desde una realidad social y cultural. Hay un texto de Galeano, que yo se los recomiendo, que está en internet y que es muy interesante, que se llama Los alumnos,
donde él plantea los alumnos desde arriba, desde el medio y desde abajo, ¿no? Y plantea la realidad con la que llega cada estudiante al aula, ¿no? Los de arriba, los del medio y los de abajo, como para pensar esto que le estamos tratando de decir. Llega al aula, llega desde esas identidades sociales y culturales, y por eso no todas transitamos la comprensión de los procesos sociales de la misma manera, ya que estamos atravesados por esas experiencias de vidas anteriores. Y ahí es donde nosotros tenemos que contextualizar la enseñanza de las ciencias sociales, de problematizar su objeto de estudio, desde ese estudiantado con el cual estoy trabajando, para poder pensarlas desde una criticidad, o desde esto que siempre estoy segura que si ustedes me presentan la planificación, todos queremos formar estudiantes críticos, ¿no? Digo, esto lo hacemos siempre. Es decir, formar estudiantes críticos tiene que ver con construir una autonomía cognitiva, y acá voy a leer, porque si no me voy por las ramas, y lo dicen a otros autores y autoras mucho más lindos que yo, que dice, una autonomía cognitiva que posibilite resignificar el qué y para qué enseñar las ciencias sociales. Ofrecer la oportunidad de incorporar otros puntos de vista sin que se inhiba el propio. Permitir la posibilidad de mirar el pasado y el presente por fuera de lo que tradicionalmente se ha hecho. Y posibilitar recortes temáticos que incorporen la visión de los sectores subalternos, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los inmigrantes y de aquellos bordes que nunca fueron incorporados al análisis y al estudio de las ciencias sociales. Ahí está el desafío mayor en nuestra práctica de enseñar ciencias sociales. Retomando lo que Asiede, él dice, enseñar ciencias sociales es dar señales para poder mirar al mundo con otros ojos, porque la propia experiencia no lo ha permitido o porque lo ha invisibilizado. En este sentido, si nos toca trabajar determinados periodos o procesos, debemos pensar a partir de qué problemas vincular determinados contenidos, para poder emplear la experiencia cultural de ese estudiantado con el que estoy trabajando, para poder transitar un recorrido que le permite correr ese velo, ¿sí? Incorporar otros anteojos a los que tengo puestos, ¿sí? Para develar esa realidad, para desnaturalizarla, para interrogarla, para cuestionarla y para comprenderla. Esta pandemia debe ofrecernos la posibilidad de pensar y que ayude a analizar. Y esta acción debe conllevar a la necesidad de plantearse preguntas y problemas que ayuden a construir un conocimiento y un pensamiento crítico que siempre nos proponemos en nuestras planificaciones. Plantear preguntas que nadie se hizo aburre. Les proponemos que la pandemia nos ofrezca la libertad de enamorarnos de las ciencias sociales como herramienta para pensar el mundo y para someter a crítica los discursos y sucesos que circulan, para construir conocimientos situados y significativos para todos y todas, y para el estudiantado, y para nosotros y nosotras docentes, que también vamos aprendiendo y nos vamos desafiando con cada desafío y con cada contexto que nos toca atravesar. Un poco esto que estábamos planteando al principio era un pantallazo desde dónde estamos pensando este conversatorio, pero no los vamos a dejar solamente con la idea de cómo debemos hacerlo, sino también con Ricardo y con Adrián, que ahora van a tomar la palabra, le vamos a proponer alternativas y propuestas para que ustedes puedan llevar al aula, para que puedan deconstruir y poder construir otras maneras de llevar adelante la enseñanza de las ciencias sociales. Así que, bueno, espero que se haya entendido, lo dejo con Ricardo. Vayan anotando todas las dudas que les hayan quedado, así después realmente conversamos como su nombre lo indica. Gracias. Yo me apago ahora, porque si no hablo mucho. Gracias, Cecilia. Muy bien.
Bueno, un poco más allá de, digamos, de este marco teórico que Cecilia desplegó muy bien y, digamos, estuvo analizando en relación a las pandemias y desde dónde nos paramos y nos posicionamos para pensar las ciencias sociales, lo que nosotros hicimos fue tomar una secuencia didáctica de los que mandan del programa Seguimos Educando, que ahora se las voy a compartir mientras estoy hablando. A ver, espérenme que mientras hablo, comparto. Del cuadernillo número 5 específicamente, ¿no? Para sexto y séptimo grado, que hace foco en las ciencias, obviamente hicimos el recorte de las ciencias sociales y que hace foco en las ciencias sociales, y lo que va a abordar es un poco, en las 2 primeras semanas, si podemos observar, está dividido en semana 1, 2 y 3, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una serie de actividades o de contenidos a desarrollar, que tiene que ver con particularmente el abordaje del modelo agroexportador. Lo voy a dejar un rato el cuadro, así por ahí seguimos, lo vamos siguiendo. Y lo que nos plantean es, digamos, así a grandes rasgos, no me voy a detener digamos, en cada actividad que van planteando o en cada desarrollo, sino que voy a hacer como un recorrido general. Lo que plantea así a grandes rasgos en la primera semana es, digamos, la División Internacional de Trabajo, digamos, y lo que hace hincapié es, en principio, empezar a tomar la revolución industrial y luego con la División Internacional del Trabajo, digamos, en el contexto internacional. No quiero hacer una clase de historia ni mucho menos, pero digamos, lo que hace es cómo la Argentina se va incorporando al mercado, digamos, a esta División Internacional del Trabajo, y luego el día martes retoma esa División Internacional del Trabajo y la Argentina agroexportadora, qué característica va teniendo la Argentina agroexportadora. Y acá me quiero detener un ratito porque luego pasa a otra esfera, digamos, si ven el día miércoles, pasan a la esfera del orden conservador, la oposición al orden conservador, y ya es la esfera política más bien que se va diferenciando. Entonces, a nosotros nos llama la atención, digamos, lo que justamente hablaba Cecilia, terminó diciendo sobre las preguntas, interpelar y demás. Lo que se preguntan justamente, una vez desarrollado el modelo agroexportador, acuérdense que es para sexto y séptimo grado, una de las preguntas potentes en este caso es, digamos, ¿en qué consiste el modelo agroexportador? Se preguntan, ¿no? Y acá yo me pregunto, estas son las preguntas potentes que nosotros tenemos que desarrollar en ciencias sociales, digamos, una vez desarrollada la revolución industrial, la división internacional del trabajo, hacer una descripción del modelo agroexportador, digamos, y cómo la Argentina se incorpora, digamos, a esta nueva división del trabajo, digamos, una de las preguntas que termina haciendo esta mini secuencia es, ¿en qué consiste el modelo agroexportador? Y bueno, a partir de ahí, entonces nosotros tenemos que preguntar, esas son las preguntas que nosotros tenemos que desarrollar en el aula, esas son las preguntas, digamos, que tienen en cuenta los bordes, esto que yo me noté lo que decía Cecilia, un poco los bordes que no fueron incorporados por la historiografía oficial, y acá me parece que es algo interesante como para pensarlo, porque, digo, los contenidos estos hay que darlos, hay que tratarlos, hay que, digamos, desarrollarlos, desplegarlos, pero esto lo podemos hacer, pero con otro tipo de, digamos, de preguntas que nos lleven a correr el velo de lo obvio, digamos, y a jugar un poco con la historiografía oficial o con los marcos teóricos. Y sigo, avanzo, mientras comparto otra vez. Ahí está. Digamos, luego pasa al orden conservador el día miércoles, ¿no? En la esfera política, digamos, enmarcado todo en el modelo agroexportador, ¿no? El orden conservador, digamos, y explica ahí un poco que, digamos, es un régimen político, ¿no? Que se desarrolla en 1880, 1916, digamos, y se detiene un poco a explicar el poder político que se concentra en manos del Partido Autonomista y demás, y luego pasa al día jueves, ¿no? Si ustedes siguen ahí, la oposición al modelo conservador, ¿no? Y lo que hace acá es desplegar justamente el movimiento anarquista y el Partido Socialista
acá me detengo un poquito, digamos, surgidos del movimiento obrero de la Unión Cívica, que luego va a ser la Unión Cívica Radical, y esta mini, esta mini secuencia de 2 días en la esfera política, termina preguntando nuevamente algo muy potente, o no tanto, diría yo, termina preguntando cuáles fueron las fuerzas políticas opositoras al orden conservador, ¿no? Y lo único que hay que hacer en este caso es decir, copiar la clase que nos dieron, digamos, el del día jueves, ¿no? El movimiento anarquista y el Partido Socialista fueron los movimientos del orden opositores al orden conservador, ¿no? Digamos, nuevamente se va repitiendo en estos casos las preguntas que le hacemos a los materiales que nos ofrecen, digamos, desde este tipo de programa. Y luego termina, el día viernes, termina en la Ley Sáenz Peña, y hace un recorrido de la Ley Sáenz Peña, digamos, y ahí incorpora un par de fotografías y demás, digamos que la fotografía después Adrián se va a detener un poco como recurso y demás, en imágenes, cómo abordar las imágenes, digamos, pero lo que nosotros tenemos que hacer, me parece en estos casos, es un poco pensar cuáles son las preguntas que le hacemos a los materiales, pensar si las preguntas son potentes justamente para desnaturalizar un poco los marcos teóricos y para repensar nuevas estrategias y para avanzar y para que digamos, la enseñanza de las ciencias sociales, tal como lo dijo Cecilia, sea contextualizada, situada, digamos, significativa, justamente para, y también, digamos, tener en cuenta para los grados que estamos por el nivel, ¿no? 6º y 7º grado, en el bolsón, digamos, con estas características. Acá yo estaba leyendo en el chat, digamos, el soporte que las familias tienen, ¿no? Digamos, en esos marcos me parece que hay que ir pensando las estrategias y los contenidos que estamos abordando. Sigo avanzando un poquito más. Luego, y bueno, esa semana culmina con la Ley Sáenz Peña preguntándole, digamos, bueno, qué vemos en la fotografía y demás. Luego en la segunda semana, ¿no? En la segunda semana, lunes y martes, lo que se despliega en esos 2 días es el impacto del modelo agroexportador en las economías regionales, ¿no? Como que, bueno, ya entramos en el modelo agroexportador, ya conocemos algunas características del modelo agroexportador, ya conocemos algunas cuestiones que hacen a la esfera política del modelo agroexportador, y ahora, ¿qué impactos tuvieron el modelo agroexportador en el desarrollo regional y en el desarrollo de las economías regionales? Y lo que se pregunta en estos casos es, bueno, ¿cuáles son las actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se van desarrollando a partir de las economías regionales? ¿Y qué impacto, y qué nos proponen, qué ideas aportan en un desarrollo regional diverso? Digamos, el modelo agroexportador ¿impacta de diferentes formas a las economías regionales? Esas son como las preguntas, ¿no? Luego, avanzo rápidamente, el día miércoles, se detiene digamos, en los pueblos originarios, ¿no? Como medio ahí, medio como, digamos, forzado llamarlo de alguna forma, ¿no? Y se pregunta, y la pregunta es, ¿qué impacto tuvieron o qué impacto tuvo el modelo agroexportador en los pueblos originarios? Y justamente lo que hacen en este caso es solamente dar un texto como base teórica o como base para el desarrollo, es dar un texto, una hoja, digamos, es un apartado de un autor que se llama Miguel Ángel Palermo, digamos, y lo que se preguntan a partir de este despliegue es cuál fue el impacto de la consolidación del Estado y el desarrollo de los pueblos originarios, digamos. Es lo mismo, digamos, en todos los casos es copiar y pegar, es como, bueno, agarro un manual, pego, copio la pregunta, digamos, y en esos casos, vuelvo un poco a lo que decía Cecilia, cuáles son los recortes temáticos que nosotros queremos abordar, digamos, y en tal caso, cuáles fueron, digamos, el propósito de llevar adelante este tipo de actividades. Luego, jueves y viernes, digamos, sigue con estas cuestiones, terminando, digamos, el jueves, la organización de los trabajadores y las trabajadoras,
pero en las zonas solamente urbanas, y el viernes, digamos, las condiciones de los centros rurales, y acá despliega, y acá ya pone una fecha a abordar en estos dos, jueves y viernes. Me quiero detener un poco porque ya empieza a marcar como fecha, ¿no? La organización de los trabajadores y las trabajadoras toma como elemento de análisis el 1 de mayo, ¿no? Día del Trabajador, y el viernes toma el grito de Alcorta para analizarlo, ¿no? Entonces ahí ya toma dos elementos o dos fechas para analizar. Y finalmente, la semana número 3, hay que meterlo de alguna forma, me parece, es el 9 de julio, ¿no? Independencia. Digamos, fíjense que pasamos de la revolución industrial, digamos, avanzamos con el modelo agroexportador, avanzamos con la esfera económica, el modelo agroexportador, hicimos hincapié en la esfera política, grandes rasgos del modelo agroexportador, digamos, las oposiciones al modelo agroexportador, hicimos un análisis social más, digamos, a grandes rasgos, de esto de los trabajadores, las trabajadoras, de los pueblos originarios y demás, las cuestiones que tienen que ver con el voto y demás, y luego, en la tercera semana, hay que meterlo de alguna forma, el 9 de julio de 1816, digamos, como ahí, ahora los comparto de nuevo, como una semana para abordar justamente el 9 de julio de 1816, digamos. Y en estos casos, obviamente, la pregunta será, ¿qué pasó el 9 de julio de 1816? Y abordamos toda esa temática. En términos generales, digamos, lo que se trabaja es el acta de declaración de la independencia, obviamente el acta de declaración de la independencia del 9 de julio de 1816. Y la pregunta es, ¿se puede trabajar solamente con el acta de la declaración de la independencia? ¿No? Digamos, y el día jueves, por ejemplo, incorpora la visión, digamos, la visión de un integrante, o los ojos de un testigo de la independencia, ¿no? Y después, por último, sin extenderme demasiado, digamos, un cierre a todo color digamos, del 9 de julio de 1816. Y ahí termina como la secuencia, y ahí termina, digamos, las tres semanas, digamos, de este dispositivo, de este cuadernillo que está disponible en muchos lugares. Y bueno, nada, eso por ahí les quería compartir ese recorrido, ese esquemita. Nada, hay muchas interpretaciones, me parece, para hacer. Es como un análisis muy general que estoy haciendo, pero sí en líneas generales es que lo que yo observo es como que, bueno, un recorte definido en estas 3 semanas no existe, ¿no? Digamos, y en no hay un recorte situado, no hay, supongo, esto sin ánimo de hacer como una crítica destructiva, ¿no? Pero, digamos, no hay un propósito, es lo que hay, digamos. Y un poco lo que hablamos con Cecilia, y Adrián, es, bueno, son las cosas que están disponibles, digamos, es un marco teórico que, bueno, está, y bueno, ¿qué preguntas le hacemos a ese marco? ¿Qué preguntas, digamos, empezamos a analizar a partir de este recorrido? Bueno, nada, y eso le quería compartir, y ahora la dejo con Adrián. Bueno, gracias Ricardo. Si podés empezar con la diapo, así ya se va cargando, mejor. Yo tomo la idea de lo que estuvieron diciendo Ricardo y Cecilia, y lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué libertad tenemos en nuestras instituciones de poder salirnos un poco de algunas cuestiones estereotipadas del diseño curricular, ¿no? Eso poder innovar, digo, vamos a partir ya desde ese lado. Siempre igualmente, recién Ricardo veía estas recomendaciones que son como muchos contenidos, quienes están en el aula se dan cuenta que son muchos contenidos que a veces se pueden volver casi inabarcables, pero bueno, ante lo que tenemos que pensar para enseñar ciencias sociales es, ante una situación como la que estamos hoy, bueno, ¿qué vamos a optar? ¿Seguir enseñando los mismos contenidos que en una situación de presencialidad? ¿O ver qué podemos recortar
con todo el problema que existe en que muchos de nuestros estudiantes no están conectados todo el tiempo, no hay clases, digamos, en vivo en la mayoría de los casos. Entonces, ahí es donde se hace, digamos, muy importante pensar qué queremos enseñar. Queremos que se sepan la ley Sáenz Peña, queremos que sepan todo este choclo de contenidos que comentó Ricardo, que obviamente serían mucho más ricos si pudiese haber presencialidad, o queremos que se pueda analizar parte de la realidad social que nos está ocurriendo en este momento. Entonces, nosotros somos más partidarios de poder hacer un recorte, situarnos y ver, bueno, a partir de este problema, de esta pandemia que se está hablando en todos lados, de qué manera lo podemos trabajar desde las ciencias sociales. ¿Y de qué manera? Bueno, buscando en el diseño curricular qué conceptos nos pueden ayudar a pensar la pandemia de otra manera, o sea, pensarlo desde un hecho de enseñanza y no desde una charla de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si se habla del agroexportador, podemos hablar del agroexportador también pensando, bueno, ¿hubo en algún momento otra pandemia parecida? ¿Hubo algún momento alguna peste en Argentina? Que haya habido cuarentenas, haya habido, bueno, sí, hubo la fiebre amarilla, por ejemplo, el cólera, justo en la etapa del agroexportador, que quienes eran los más afectados eran justamente los inmigrantes que vivían en determinados lugares de la ciudad, y eran los que más morían en este caso, ¿no? Digo como para decir, ¿por qué había inmigrantes? Bueno, ahí es una forma de poder explicar que en esa época fue la época de la gran migración, poder explicar algunas características del agroexportador, pero tampoco sin ponernos a profundizar mucho, pensando en la virtualidad siempre, ¿no? Entonces, algunas de los conceptos que podemos utilizar dentro del diseño curricular, a mí particularmente se me ocurrió tomar trabajo, familia y espacio urbano, ¿sí? Trabajo, familia y espacio urbano lo podemos ver en el pasado y en el presente. Por ejemplo, si queremos ir a la fiebre amarilla, podemos tranquilamente hablar de ese contexto del agroexportador desde el trabajo, la familia y el espacio urbano. Acá es importante aclarar que en el diseño curricular, familia no es un contenido que se recomiende trabajar a partir de las clasificaciones de los tipos de familias, sino que lo que se plantea en el diseño curricular es que la familia sea un contexto. Por ejemplo, un contexto de qué, bueno, de la organización familiar, el trabajo en el hogar, por ejemplo, ¿no? Y a partir de este contexto poder analizar algunas cuestiones, ¿no? Algunas preguntas como para problematizar, ¿no? ¿Qué cambios de la vida cotidiana pueden verse a partir del aislamiento? ¿Sí? Como digo, pensando en abordar algo de esto con nuestro estudiantado, ¿no? Cuando hablamos de la vida cotidiana, justamente podemos hablar de la familia como contexto, del trabajo, del empleo, poder empezar a diferenciar qué es trabajo y qué es empleo, ¿sí? El espacio urbano, o sea, obviamente que antes y después de la pandemia, tanto el trabajo, la familia y el espacio urbano cambió, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios en la vida cotidiana pueden verse a partir del aislamiento? Comparar el antes y el después. Se puede pensar qué pasará luego también, ¿sí? ¿Cómo se plantea la organización familiar? Digo, ¿cambió la organización familiar en los hogares de nuestro estudiantado? Y seguramente que sí. ¿Cómo son los desplazamientos diarios en la ciudad? Ahí tenemos otro concepto que está en el diseño curricular, que son movimientos de población. Digo, ¿los desplazamientos son los mismos? Vivimos en una región en donde hasta hace poco estaba bastante restringido cruzar de Chubut a Río Negro, y eso generó muchas complicaciones en los trabajadores, por ejemplo. Entonces, estas son algunas preguntas que nos pueden orientar a empezar a construir un posible recorte. ¿Qué nuevos problemas se visualizan en el barrio a partir del aislamiento? Digo, ¿existen nuevos problemas? ¿Siguen los mismos? ¿Sí? Hay muchos cierres de comercios. ¿Pueden nuestros estudiantes observar esas cosas? ¿Sí?
¿Podés seguir, Ricardo, en la próxima? Entonces, estas preguntas las podemos abordar a partir de distintas estrategias con nuestros estudiantes, dependiendo justamente del ciclo y la edad, ¿no? La historia de vida es una estrategia que es interesante, ya que la historia de vida nos permite, digamos, empatizar con personajes, ¿sí? Puede ser la historia de vida a partir de un cuento. Podemos a partir de esa historia de vida sacar algunos conceptos, nociones, ¿no? Como por ejemplo empleo, desempleo, empleo precario, movimiento de población, problema de infraestructura urbana, etc. Esa historia de vida se puede o sacar de algún cuento o se puede construir. Digo, escribir una historia en primera persona, en donde a partir de esa historia nos den insumos para poder explicar situaciones de la realidad, o historias que también puedan narrar nuestros estudiantes, ¿no? Con ayuda, en muchos casos con ayuda de su familia, etc., ¿no? El otro es el estudio de caso, por ejemplo, ¿sí? Ya en este caso, en el estudio de caso, implica tomar algún tema específico, como por ejemplo puede ser la comarca, ¿sí? Como un espacio geográfico, y ver sus cambios a partir de esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con lo laboral? ¿Qué ocurre con los desplazamientos de la población? ¿Quiénes son los que deciden en estos casos, ¿no? En este caso, por ahí, pensar un poco de hablar de algunas instituciones. Luego viene otro recurso que es la interpretación de imagen, que lo voy a tomar en un ratito, porque tengo unas imágenes para trabajar con ustedes. Y en este caso, la realización de un diario, por ejemplo, las entrevistas, ¿sí? Y en este caso de interpretación de imágenes, ahí sí podemos pasar a la próxima imagen. Ahí está. Cuando hablamos de interpretación de imágenes, no lo primero que sale en muchos casos es describir qué es lo que se ve, ¿no? Pasá la otra, por favor, Ricardo. Entonces, lo primero que se observa es, no sé, personas que tienen barbijos, ¿no? En este caso una familia, etc. Lo que se busca con la interpretación de imágenes es poder llevar, digamos, los conocimientos que se están construyendo a la posibilidad de interpretar esa imagen, y no describirla, ¿sí? Entonces, en muchos casos, lo que estamos viendo es que, si podés retroceder dos diapositivas al texto, así ya volvemos a eso. Lo que estamos viendo en muchos casos es que estas son obviamente estrategias que en muchos casos ya ustedes deben usar, y acá lo que vamos es, no es a proponerles nada novedoso, justamente, pero sí creo que lo importante es animarse. En muchos casos ya los deben estar haciendo, o en otros casos por ahí no tanto, pero sí animarse a pensar en otros recortes, ¿sí? Por ejemplo, recortes que tienen que ver con poder pensar algún problema local, como los que estuvimos planteando recién, o si en este caso poder pensar, bueno, cómo digamos, podemos comparar el pasado y el presente a partir de este problema que es el aislamiento, ¿sí? Digo, porque si nos centramos nuevamente en pensar en toda esa secuencia que describió recién Ricardo, termina siendo algo inabarcable y se termina cayendo en estas preguntas por ahí estereotipadas que buscan solamente un cuestionario en donde va a buscar la respuesta en el texto, ¿no? Por eso que nos parece importante poder tener en cuenta algunas de las cuestiones que dijo Cecilia al inicio, en donde, bueno, ¿para qué enseñamos ciencias sociales? ¿Para repetir cuestiones que tienen que ver con el diseño curricular, o para poder
ayudar a construir ciertas nociones de la realidad social. Y no estoy hablando de hablar de construir conceptos porque ya estaríamos hablando de algo mucho más complejo, pero sí construir algunas nociones para poder interpretar lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿sí? Bien, no sé si tenemos algunas preguntas ya que están circulando y me gustaría dejar tiempo para poder responderlas. A ver, vamos a ir viendo. Quienes quieran puedan empezar a hacernos preguntas, así hacemos un ida y vuelta. Ya Gladys escribió preguntas, que por ahí estaría bueno que amplíe y que plantee, no sé Gladys si tenés ganas, lo que vos estabas poniendo en el chat para todos y todas. Si te parece, no sé si querés o lo leemos nosotros. A ver si la logré interpretar a Gladys, estuve escribiendo. Activar el micrófono, Gladys. El micrófono, no sé, o capaz que no tenga suficiente señal. Tengo problemas con el micrófono, pone. Ah, bueno, ahí Gladys... Haceme señal con la cabeza si entendimos o no lo que vos estás queriendo plantear. Vos decinos. Claro. Dice, está paralizada en cómo se vinculan, digamos que eso genera cierta incomodidad. ¿Y qué se hace? Ella dice que algunas de las estrategias que estamos planteando ya se hacen, que sí, que es verdad que ya se hacen. ¿Qué se hace cuando la familia no acepta lo que damos y cuando el soporte no es el adecuado y los recursos no están en manos del Estado para dar clases? ¿Algo así, Gladys? Decime si era un poco por ahí lo que apuntabas vos con tu pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así después vamos contestando. ¿Alguien que quiera ampliar lo que plantea Gladys? Y vamos empezando con la respuesta hacia Gladys un poquito y sí, acá nadie niega que hay muchos docentes que ya están trabajando en eso y tenemos un problema de contexto que tiene que ver con la conectividad, que esto lo mencionamos en un principio. Por eso que en un momento lo que yo estaba planteando es que es muy difícil pensar por ahí los contenidos de ese cuadernillo, que son muy teóricos, en un contexto en donde no tenemos una conectividad y no tenemos una mirada diaria o un diálogo con nuestro estudiantado, y donde en muchos casos tenemos a padres o madres que son mediadores en este sentido, ¿no? Que son los que cuando hay conectividad o cuando hay conexión de ese estudiante con los docentes, en muchos casos es directamente a través del padre o de la madre. Entonces ahí en esos casos, obviamente, nos referíamos a que, bueno, entonces, teniendo en cuenta estas cosas que plantea Gladys, que son súper reales, bueno, ¿qué enseñamos? ¿No? Ahí es donde está esta idea de pensar en un posible recorte lo más acotado posible y que refiera un poco a poder interpretar la vida cotidiana. Por otro lado, también una de las cosas que planteaba es que no hay cuadernillos, ¿qué ofrecemos? Bien, en ese caso también, digamos, en muchos casos, por eso justamente planteamos lo de los cuadernillos de Nación. No quiere decir que esto sea descartar los cuadernillos, pero nos puede servir, digamos, quienes tengan los cuadernillos lo pueden utilizar y nosotros reinterpretar o por ahí utilizar algunas cuestiones, no necesariamente pegarnos a la propuesta de los cuadernillos. Y cuando no hay cuadernillos, bueno, ahí tenemos que llevar nosotros alguna propuesta concreta y sencilla, que tampoco nosotros no nos vamos a poner a escribir un cuadernillo, obviamente, pero sí ahí es donde tenemos que pensar alguna propuesta concreta y sencilla, y ahí es donde es importante el recorte, para no enloquecer, ¿no? Porque evidentemente las condiciones de aprendizaje en este contexto no están del todo dadas como para que uno pueda profundizar tanto en determinados contenidos y conceptos. Digo, también tenemos que tener en cuenta eso. Digamos,
Una pedagoga comentaba que que este contexto de virtualidad implica también, que mucha gente puede estar en desacuerdo en esto, pero implica sostener una presencia virtual para de alguna manera seguir sosteniendo un vínculo mínimo pedagógico. Pero esto no quiere decir que enseñar ciencias sociales en este contexto en particular, con las cosas que nos están faltando, estamos hablando de lo mismo que fuese una presencialidad o una enseñanza virtual bien hecha, en el sentido de con todos los insumos posibles, ¿no? Entonces, ante todas las carencias que estamos teniendo, y que muchas de ustedes las están padeciendo también, bueno, ¿qué posibles recortes mínimos podemos hacer para poder, digamos, sacar provecho de esta situación y que se pueda hacer una mínima reflexión pedagógica, ¿sí? Tampoco estamos planteando que se pueden hacer las grandes clases magistrales, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? No sé si con eso respondimos, Gladys. Más o menos, ¿sí? Buenísimo, gracias. Después hay por una ahí, pregunta. sí, LG10K10. La persona que se llama LGK10LTE, que no sé... No, lo que plantea siempre es por qué se recae en las preguntas estereotipadas en las ciencias sociales como tema de que aburre. Y retomando un poco el planteo de Gladys, dentro de lo limitado y de lo encorsetado que es el contexto actual, me parece que no se trata de descartar lo que hay, ¿sí? Me parece que si el cuadernillo es lo que hay, y dentro de lo que Adrián decía, también de la libertad que tengamos en cada institución, hay instituciones que son más permisivas y hay instituciones que no tanto, pero dentro de lo que tenemos, ese cuadernillo, me parece que lo que es importante es que nosotros podamos saber cómo readecuar, cómo repreguntarle, cómo adaptar eso que está a un contexto de ese estudiante o de esa estudiante que tengo sentada ahí adelante, que le pueda llegar a entender, que lo pueda llegar a interpelar, que lo pueda llegar a convocar en la tarea que le estoy proponiendo. Esto que decimos de Adrián y que planteaba Ricardo, hay toda una secuencia referida al modelo agroexportador y al orden conservador. Hay que ver si nuestros estudiantes saben lo que es un orden conservador. Digo, bueno, ¿qué sentido tiene enseñarlo así? Y no va a tener, ni para nosotros, veíamos el cuadro y ya nos agobiaba el cuadro. Bueno, pero está. Entonces, ¿qué preguntas, qué planteos, qué estrategias puedo recrear para poder trabajar eso? ¿Qué nuevo recorte le puedo hacer? Aprovecho lo que hay y lo readapto, que es algo que habitualmente hacemos los que estamos en el aula, ¿sí? Hacemos constantemente esa tarea. Muchas veces no las reflexionamos, no las pensamos, pero lo hacemos. Entonces, no es descartar, es decir, hubieron otras pandemias. En el modelo tengo que enseñar el modelo agroexportador, bueno, el modelo agroexportador, a ese niño, ¿qué va a bueno, entiende, no lo entiende, da, no da? Bueno, si lo tengo que enseñar, ¿qué es lo que analizo? ¿Por dónde le entro? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde estoy pensando eso a un niño y una niña que por ahí está bombardeada con que no se puede mover de su casa, no tiene para comer, el padre perdió el trabajo o no, o tiene mucha conectividad? Digo, y ahí es donde nosotros y nosotras como docentes tenemos que empezar a pensar qué hacemos, cómo adaptamos, qué estrategia le damos, qué preguntas le hacemos a ese contenido, qué significatividad le encontramos a ese. ¿Hubieron otras pandemias? ¿Hay movimiento de población? En el modelo agroexportador venía mucha gente. En este contexto el movimiento de población se interrumpe. Bueno, ahí puedo jugar, digo, y esto también a lo mejor, bueno, debe ser porque a nosotros nos gustan las ciencias sociales, pero a mí me entretiene buscarle la vuelta. ¿Se entiende? Ese es el desafío. Buscarle la vuelta para decir, bueno, ¿por dónde le entro a este tema que tengo que enseñar a un estudiante que debe estar con una organización familiar que se le trastocó, ya sea porque estamos todos, ya sea porque no tiene laburo,
por lo que fuere. Me parece que de eso se trata, y a su vez esto de que a veces hay que salir a buscar a ese estudiante que no se conecta, o que no tiene datos móviles por WhatsApp, digo, con todo lo que ya sabemos que se complica en este contexto. Andrea levanta la mano. Levanta Andrea, y antes de Andrea respondemos a Sara Zamudio, era LGKD10, que ella pregunta por qué siempre se recaen las preguntas estereotipadas. Bueno, muchas veces la enseñanza de las ciencias sociales cae en preguntas estereotipadas porque justamente se puede resolver de una manera más sencilla. Eso no significa que haya un proceso, que haya un aprendizaje real, ¿se entiende? Digo, hay un texto histórico o lo que sea, y se hacen preguntas estereotipadas que responden sí o no, y listo, ¿sí? Eso no quiere decir que favorece un aprendizaje de las ciencias sociales, y tal vez por pensar eso, muchas veces ocurre que hay grados en donde por ahí directamente ni ven ciencias sociales, excepto el 25 de mayo. ¿Se entiende? Entonces, justamente lo de las preguntas es buena justamente la pregunta, valga la redundancia, porque hay una tendencia a las preguntas estereotipadas en ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué tal y tal cosa? Bueno, voy al texto, lo subrayo y lo copio y lo pego, ¿sí? No hay un pensamiento crítico, no hay un desarrollo, no hay nada. Y ahora sí vamos a Andrea, que quería consultar algo. En realidad lo que yo quería decir es, bueno, en mi caso no utilizo los cuadernillos porque no habían llegado, vi uno y la verdad es que no tenía mucho que ver con mi planificación y con mi práctica, y bueno, y en este tiempo hice un montón de cambios. Yo doy ciencias solamente, doy ciencias naturales y ciencias sociales, y lo que me ha servido un montón es el uso de los recursos que ustedes estaban diciendo, como para reponer información con videos, imágenes. Fue sumamente interesante, muchas familias se comunicaron conmigo para agradecer que a través de esos videos y demás pudieron ayudar a sus hijos, a sus hijas, y que es más, les pareció hasta divertido en algunos casos. Yo sé que todos estos recursos no llegan a todos, porque no todos pueden ver el video sugerido, o el link sugerido, o lo que fuera, pero a partir también de esos recursos también podemos construir otro tipo de preguntas que no sean tan literales como las que por ahí se sugieren en estos cuadernillos, que yo sinceramente no los vi en profundidad. Y sinceramente estaría bueno también que de alguna forma podamos armar algo que tenga que ver con un banco de imágenes, de recursos sobre la ciencia, sobre determinados temas, porque a mí particularmente me ha servido un montón para reponer lo que no puedo poner en una hoja de papel que les mando a los niños. O sea, yo armo mi clase, escribo lo que yo considero que es fundamental, agrego cosas que a mí me parecen fundamentales, lo armo todo yo, y sugiero links para ampliar la temática, y la verdad es que me ha servido mucho para pensar en otras preguntas. Por ejemplo, una afirmación que se escucha mucho es los argentinos venimos de los barcos, por ejemplo, ¿no? Y plantear esta cuestión de que si esto es cierto. Entonces mandé un montón de links referidos a la inmigración, pero también a los pueblos originarios, y muchos se reconocieron como parte de ese pueblo originario, y partimos a través de la creencia o esta falsa afirmación de que todos los argentinos venimos de los barcos, por ejemplo. No sé si tiene mucho que ver en lo que estábamos hablando, de lo que preguntaban las chicas, pero por ahí me parece interesante compartir con ustedes algo que a mí me está sirviendo. Sí, mirá, Andrea, más que nada creo que lo interesante de lo que vos comentás es una experiencia más que refiere a desnaturalizar digamos, representaciones que hay, digo, ¿no? O sea, en ciencias sociales nuestra labor es tratar de desnaturalizar cuestiones que están súper arraigadas, como frases, como esa que vos estás planteando,
o mitos en donde, bueno, acá no hay ningún problema, ¿no? Bueno, digamos, desde las ciencias sociales justamente lo que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes es a que se pregunten y no naturalicen esas cosas que por ahí las tienen en muchos casos arraigadas desde sus mismos hogares o familias, ¿no? También me quedo con una de las cosas que comentaba en su comentario Gladys, de que también a veces es difícil porque hay familias que tienen una concepción de que las ciencias sociales no es esto, ¿sí? Sino que es justamente más lo descriptivo, hablar de los próceres, etc. Y bueno, todo rechazo en muchos casos, ¿sí? Andrea Gatti quería hablar, no sé si había alguien más, pero bueno, Andrea, vamos. Nada, que sí, que yo comparto lo que dijo Gladys y lo que dijiste vos, que las familias no quieren esto, no quieren la pasión por enseñar algo que nos vuela la cabeza, como la fuerza que le pongo a un contenido que a mí me apasiona y que digo, no, vayan por acá. La familia quiere que le des el contenido, punto. Punto. Quiere que le des el papelito, quiere estudiar, quiere subrayar y quiere que la respuesta esté en el texto. Eso es lo que quiere la familia. Y si nosotros proponemos otra cosa, porque la verdad que con Anabel tuvimos un montón de propuestas recopadas en los grupos que hicimos, tienen mala respuesta. Y son originales, creativas, usamos todo, se nos volaron la cabeza pensando en las propuestas. Pero la familia no lo quiere. Entonces, si una familia no quiere algo, es al cohete. Es lo mismo que ustedes me quieran enseñar, bueno, a partir de ahora tenés que hacer las cosas así, y no lo voy a hacer. Entonces la familia tampoco lo hace. Yo entiendo la pasión y entiendo que nosotros tenemos que, no nos van a doblegar nunca, porque los que pensamos de esa manera vamos a seguir trabajando de esa manera, pero en este contexto es re frustrante, porque si la familia quiere leer el librito, subrayar y que la respuesta esté ahí, y que no entiendan lo que es inferirlo del texto, y que, o sea, es imposible, porque la no presencialidad, en la presencialidad podés sacárselo con un corcho, bueno, ¿qué entendieron de lo que fuimos leyendo? ¿Qué opinan? Pero si vos le pedís una opinión desde la virtualidad, la van a sacar de internet. La van a sacar de internet. Andrea, Nosotros hicimos una cosita porque... una cosita para tomar eso, que digo, entiendo, a mí me pasó que cuando empecé mi carrera docente... Mientras se descongela Adrián, ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te congelaste. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí. Cuando yo empecé mi carrera docente, también me quería convertir en el superhéroe de enseñar las ciencias sociales de una manera crítica, ¿no? Y choqué mucho con familias y con escuelas y con estudiantes que decían, no, esto no es ciencias sociales porque, usted hace cosas para pensar. Y sí, digamos, lamentablemente se habla mucho de enseñanza de las ciencias sociales, hay cada vez más libros, pero lo concreto en nuestras aulas es que todavía siguen habiendo prácticas más por ahí descriptivas o imaginarios más descriptivos de lo que es enseñar ciencias sociales. En las mismas escuelas, con colegas, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Sí? En las mismas escuelas, con algunos colegas y obviamente con las familias. Pero el tema es, bueno, yo lo que vi en 20 años ahora es que, bueno, hay mínimos cambios a favor de poder pensar otras ciencias sociales un poco más críticas. Obviamente que en la escuela primaria estamos en deuda con la enseñanza de las ciencias sociales, y eso ustedes lo saben mejor que nosotros. Porque, bueno, justamente pasan estas cosas que dice Andrea, ¿no? Hay un cuestionamiento, hay una tradición más de leer y transcribir las preguntas, etc. Pero bueno, nadie dice que uno tiene que de un día para el otro cambiar todo, porque va a ser muy difícil, pero ya animarse a hacer las cosas que están haciendo ya es un montón, ¿sí? Y ahí le dejo la palabra a Cecilia, que quería hablar hace un rato. No, sencillamente porque Andrea pidió la palabra y me parece interesante. Andrea, si el aprendizaje es situado y el contexto actual te implica modificar de a poquito y no poder modificar todo lo que te gustaría,
bueno, se hará lo que se pueda, y vas pudiendo lo que vas haciendo, digo, porque si no es lo que vos decís, es frustrante. Se va metiendo algún tipo de reflexión y de modificación en la medida que podés. Cuando no se puede, bueno, porque también uno va construyendo ese aprendizaje y ese conocimiento de manera conjunta con las familias y con el estudiantado. Entonces, más allá de que vos quieras hacer otras cosas y no se puede, bueno, vas hasta donde podés. Y lo que no se puede se quedará como desafío para, bueno, con este tema intento, llego hasta ahí. Bueno, más no puedo. Bueno, y voy viendo en esto de sucesivas aproximaciones, bueno, voy probando. ¿No da? Bueno, no da. Porque también es verdad que se hace en la medida que se puede, porque vos sola no vas a poder, porque si no tampoco se va a producir ese conocimiento que queremos que se produzca. Entonces, en ese sentido, en este contexto y en este momento te tocó ese grupo, esas familias y esas posibilidades. Entonces, a partir de ahí, haces y vas hasta donde podés. Nos consta tus juegos de simulaciones, tus creatividades, digo que eso también me parece que es algo que nos debemos, sistematizar todas las grandes cuestiones que, como Andrea planteaba, hacemos cotidianamente y que no registramos. Me parece que la docente y el docente hacen un montón de actividades muy interesantes y que quedan ahí. Y sería lindo alguna vez poder compartir esas experiencias entre todos, ¿no? Listo, eso nada más. Yo lo que quería decir Pasa algo. que para mí, yo Bueno, quería no, una cosita nada más. dale. Para mí las ciencias sociales no es como, que lo dijo Ricardo también, que empezó, no, bueno, sí, de repente llegó el 9 de julio, sí, yo también leí los cuadernillos y es para hacer barquito de papel o jugar a invocar en algún lado. Pero voy a que para mí las ciencias sociales es enseñar habilidades, es enseñar a opinar. Y opinar a partir de construir ideas. ¿Y cómo se construyen ideas? Preguntando, hablando, investigando. No es decir, bueno, a ver, la revolución industrial. Bueno, pero por algo pasó. ¿Qué problemas? O sea, lo que trato de construir es habilidades de reflexión, de no quedarse con lo que dijo nada más. No es que yo quiero ser súper innovadora, pero para enseñar a opinar hay que generar cosas para que opinen. No dar un contenido y decir, bueno, ¿y qué opinan de la revolución industrial? ¿Y qué sé yo? ¿Qué opinan de la revolución de mayo? ¿Qué sé yo? Estuvo bien, dijeron algunos. ¿Y qué? ¿Y los otros qué opinaban? Y no, que estuvo mal. No me interesa que sepan. Bueno, ahí sí, está, ¿qué pasó? ahí está, Andrea, lo que justamente está bueno este comentario, porque ahí está esto de que generalmente se cree, que en muchos casos también se cree, digo, esto es eliminar mitos de las ciencias sociales, ¿no? Que ciencias sociales es, si charlas de un tema social, estás enseñando ciencias sociales. No, en realidad para poder opinar con fundamentos, primero es interesante poder construir mínimamente alguna noción que luego permita decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, aparte de los hechos, puedan ver más allá de eso, ¿no? ¿Qué pasó en la Revolución de Mayo? Bueno, pueden decir, y bueno, sí, el cabildo, lo de siempre, o un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hay que empezar a romper algunos mitos de la enseñanza de las ciencias sociales y animarse. Obviamente cada cual con los recursos que tiene en este contexto, pero la idea es animarse un poquito más, que muchas de ustedes ya lo están haciendo y por eso también están en este conversatorio, obviamente, ¿no? Porque tienen alguna preocupación sobre, bueno, qué cosas podemos mejorar. Yo quería comentar que hace poco el área de sociales hizo un cuadernillo que se refiere específicamente a la enseñanza de las efemérides. Lo publicamos hace poco y el Ministerio de Educación de Río Negro lo editó y está colgado en la página del instituto. Quien no lo tenga, o se lo puede pedir a Carla, que Carla se los puede pasar, y si no, se baja desde la página del instituto que está colgado en PDF para descargar. Digo porque son propuestas, también un poco como lo que estamos hablando ahora, son algunas propuestas que planteamos en función de una efeméride, digo, un tema que nos puede convocar, bueno, y de qué maneras podemos abarcar ese tema, ¿no? Bueno, hay recursos, etcétera, que tal vez muchas de ustedes ya los usan, pero bueno, por ahí los pueden
reinterpretar para otros temas. Y próximamente estamos por sacar otro cuadernillo que refiere justamente al tema que nos convocó hoy, que es, bueno, cómo enseñar ciencias sociales en el contexto de la pandemia, también con algunas propuestas didácticas posibles que cada cual podrá readaptar a la realidad áulica que tenga, ¿no? Esto es el chivo para que no me olvide de esto antes de cerrar el conversatorio. No sé quién iba a seguir. Yo quería decir una sola cosita solamente, ya lo dijeron, ¿no? Varias, que bueno, digo, Siede dice algo muy importante, muy interesante, ¿no? Yo también me lo anoté, que es pensar sobre las herramientas que se han construido ya, ¿no? Sobre estas herramientas, sobre estos dispositivos que se han construido y demás. Bueno, y tomo un poco la palabra que dijeron ustedes y todo lo que decían ustedes, que es interesante, es, bueno, ¿qué preguntas le hacemos a eso? Porque si no es repetir, como dicen ustedes, repetir lo mismo en los manuales, o la familia quiere eso. Bueno, ¿qué preguntas le realizamos a ese material? Porque uno puede ser, digamos, realiza el mejor, o nada, hace el mejor recurso y demás, y si no le hace preguntas interesantes, me parece que ahí la propuesta cae. Digamos, repítanme todo lo que dije, o repítanme todo lo que dice. Y si las preguntas no son potentes, si las preguntas no son, digamos, interesantes, si no son desnaturalizadoras, si no ponen a jugar un poco de ahí, digamos, puede ser el mejor recurso, pero si no le hacemos preguntas, digamos, el contenido va cayendo. Y después otras cosas ya las dijeron. Ya está. Eso. Nada más. Si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, no sé si les parece, son las 5:30, no sé si por ahí alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta más, y vamos a ir cerrando un poquito. No, ahí Cintia planteó algo interesante también en el chat, que no sé si Cintia puede hablar o tiene problema de conectividad. O Cintia, ¿querés explicar un poco lo que escribiste? Hola, no tengo problemas de conectividad No ahora. la Estuve al veo. principio cuando... A Cintia, Hola, ¿me acá. escuchan? Cintia. Hola. Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Sí. Ah, bueno. No, me refiero a que esto que dice Andrea, creo que todos nos estamos enfrentando a este tipo de resistencias, es una realidad, no está diciendo nada de lo que podamos estar ajenos todos los docentes, creo que cada uno de nosotros en menor o mayor medida lo estamos experimentando, pero también creo que tiene que ver con un modelo, o sea, estos papás y estas mamás han aprendido de esta forma, entonces, ¿de qué manera los invitamos, de qué manera lo convocamos, como decías vos, Ceci, para cambiar esta forma de mirar las ciencias sociales o de mirar la propuesta didáctica que le enviamos a casa? No creo que tengan mala voluntad, no todos, obviamente, siempre no hay que generalizar, etcétera, ya lo sabemos. Pero me parece prudente también tener esta mirada, esta óptica de pensar, por lo menos positivamente, que no siempre hay mala voluntad, sino que no tienen capaz los recursos, no tienen o sea, no debemos pensar, otra vez, ¿no? Esto de que hablaba hoy, no me acuerdo cuál de los colegas, romper con premisas. Ese es el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué también no romper una premisa de pensar que los papás, por el hecho de ser adultos y por el hecho de vivir en este contexto social, donde tienen que enfrentar ciertos, conflictos políticos, sociales, económicos, etcétera, tienen la capacidad de ser críticos? No, seguramente no. Por eso es que muchas veces, podríamos entrar en discusiones y estar acá muchas horas más hablando, pero se vota como se vota, se elige como se elige, o sea, también tiene que ver con eso. Ojo que yo soy una defensora de la democracia y bueno, me banco lo que elija la mayoría, pero bueno, esto, ¿no? Si vamos a romper con estereotipos, si vamos a romper con premisas o con estas cuestiones previamente establecidas, o naturalizadas, o como la quieran llamar, me parece que nos podríamos permitir, en este contexto por lo menos, pensar
que estas familias, estas resistencias que hay, que no siempre son de la familia, también a veces de algunos colegas, hay resistencias para con algunas, con respecto a con algunos modelos de enseñanza o secuencias didácticas o lo que sea. Así que bueno, nada, eso. Mi granito de arena en esa, digamos, también para Andrea, ¿no? Que decirle, bueno, Andrea, nada, estamos todos en la misma situación, tranqui, ya estamos cerrando, gracias a Dios estamos todos agotados, pero bueno, quiero creer que estas resistencias se deben a no tener este tipo de enseñanza que tenemos nosotros o que podemos brindar nosotros. Tal vez se me ocurre que cuando volvamos al aula o a la sala, en las maestras jardineras o lo que sea, tener la oportunidad de cambiar inclusive hasta las reuniones de padres, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no ocupar ese espacio para charlar con los papás y darle a ellos alguna pequeña secuencia, alguna pequeña propuesta que llevamos, que capaz no dimos o que capaz dejamos en el tintero, para ver cómo responden, qué piensan, qué sé yo, no sé. Pero bueno, nada, pensar esto, ¿no? Pensar que capaz no tienen la posibilidad de pensarlo críticamente. Sí, por eso cuando hablábamos al principio de las ciencias sociales como un proceso, hay que pensar también en cómo vamos desandando esos procesos, en donde cómo cada uno aprendió, cómo cada uno entendió la ciencia social. Entonces, si en el año o en el curso, aunque sea logran un tema diferente, si al menos pueden empezar de a poquito, no importa, porque precisamente se construye con los otros y con las otras. Entonces, las familias forman parte y también vienen con sus anteojos al aula de ciencias sociales. Yo lo ponía en el chat, ¿no? Digo, también vienen con su mirada del mundo y con su experiencia social y cultural. Entonces, si nosotros en el año logramos dar pequeñas diferencias que rompan con esa naturalización, con esos discursos hegemónicos, con esas miradas dominantes de ver el mundo, bueno, si podemos ir haciendo, aunque sea una pequeña cosa, eso es ir construyendo una manera diferente de enseñar ciencias sociales. Si podemos más, hacemos más. Si se puede menos, se hace menos. Lo importante siempre es andar, es decir, porque es en ese proceso en que se van a ir transformando las cuestiones. Nosotros, y ustedes nos conocen de hace mucho tiempo, algunos más, otros menos, también fuimos modificando nuestras prácticas, y con muchos errores y con muchos aciertos. Y en esos errores y aciertos, hoy por hoy, podemos estar pensando con ustedes estas cuestiones. Entonces, en ese sentido hay que ir pensándolo. Y también de frustraciones, ¿vieron Emilia Ferreira? Ahí está Laura Balowitz, que no me va a dejar mentir, que dice que el error constructivo, digo, ¿no? El error, la lectoescritura, el error no. Bueno, me parece que en esto también, en el ensayo y en el error y en las posibilidades de pensar, se va a ir construyendo una manera diferente. Y hay que negociar, y se va negociando en la medida que se pueda. Lo que no hay es que claudicar con la manera de concebir que tenemos nosotros las enseñanzas de las ciencias. Si no se puede, bueno, hago hasta donde puedo y lo que puedo. ¿Sí? En este sentido también, para acompañar un poco lo que proponía Cintia y acompañar lo que estamos planteando. No sé si alguien quiere algo más. ¿Qué hora es? No tengo hora. Son las 6 menos 20. Bueno, pero empezamos un poquito más tarde, ¿no? Ya está robando tiempo, como en el instituto. Sí, bueno. No sé. Lo que nosotros podemos hacer y nos podemos comprometer a través de Carla es a brindar algunos links, algunos videos, algunas estrategias, estas imágenes, por ejemplo, que compartió Adrián, algunos links, por ejemplo, Caro, que no sé si está calladita ahí en oscuro, me preguntaba cuál era el texto de Isabelino Siede que leí. Digo, que podemos armar a lo mejor una página o algo, o el mismo la grabación, o el documento que armemos de este conversatorio con algunas estrategias, que todo va a ir quedando en un repositorio que después se puede utilizar como para que también pensemos y les quedan a ustedes posibilidades de otras actividades u otros recursos, como dijo Andrea también, y por ahí podemos incluso un drive donde cada uno puede volcar también
recursos que ha pensado, lo que planteaba Andrea, de lo que ella, de los links, de los videos que ha ido trabajando, o Julieta, hay estudiantes de Sociales 2, la veo a Emilia, la veo a Sol, si bien no veo, pero veo que están, han hecho recursos interesantísimos en la cursada, digo, Nadia también, bueno, es una manera de construir los recursos, porque me parece que yo lo puse en el chat, hay que animarse a producir, porque nosotros estamos en el aula y producimos todo el tiempo. Entonces, bueno, también para que nos intercambiemos recursos y vayamos tomando lo que nos pueda llegar a servir, ¿no? También puede ser como una propuesta para que no quede solo en una charla, sino en una cuestión más proactiva para seguir construyendo otra manera de enseñar y aprender ciencias sociales. Una cosita, yo no sé, Carla, cómo la grabación de esto, ¿dónde se va a colocar en la página? Sí, tenemos la intención después de juntar armar un archivo, podemos armar tipo esos Paddle que tienen tanto la grabación como el material que ustedes quieran. Estaba pensando mientras lo proponían ahí. Podemos poner todos los links buenísimo. que surjan y demás. Perfecto, perfecto. Claro, para que queden propuestas, digamos. Me parece interesante que más allá de la reflexión teórica y demás, que queden propuestas para llevar adelante. Ahí Aníbal. Sí. Nos pone, está todo ok. Bueno, si no tienen más preguntas... Ah, no, Aníbal no quería hablar, yo le daba la palabra. Aníbal, ¿querías hablar? Nos pone como que ok, estaba todo bien. Podés decir algo, vemos tu techo. Está muy modo. Yo estaba para cerrar y no sé si hay alguien más, ¿hay alguna preguntita más, algo más? Y ya si quieren, nos vamos cerrando. Aníbal nos comparte un mate. Carla, la verdad es que pensaba en lo que estábamos charlando y las posibles propuestas. Nosotros finalmente lo que sugerimos y generamos en el aula son propuestas y van a ser herramientas para los y las estudiantes, que finalmente van a construir su pensamiento crítico a partir también de su propia realidad, y que quizás no va a ser parecido a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros queríamos que ellos piensen. Y entonces también me parece que eso lo tenemos que habilitar, porque más allá de que nuestra propuesta tenga una intencionalidad clara, y nosotros pensemos que hay, no sé, una mejor forma de Estado, porque la justicia social va más para ese lado, quizás hay niños que vienen de otras familias y tienen otros contextos, entonces me parece que eso también, nosotros vamos a brindar las herramientas, después cada sujeto construirá su pensamiento también a partir de eso, pero de su propio contexto y de su propia realidad. Nada, eso, chiquito. Lo mismo sucede en naturales, ¿no? Cada uno tiene así como una mochilita con la que fue transitando esta vida, y eso condiciona mucho la interpretación o todo lo que nos va sucediendo. Pero está bueno esta comparación con los lentes, con los anteojos, porque bueno, es un poquito la tarea nuestra de tratar de que estos lentes traten de ser lo más transparentes posibles, en el sentido de acercarlos a una realidad más acercada a las ciencias que las estamos trabajando. Pero bueno, es cierto lo que vos decís, Emi, cada uno va a tratar de interpretar con las herramientas que tiene, y todas las interpretaciones serán variadas y distintas. Bueno, me dejaron hablando sola. Como te dejamos el cierre, Carla. Vos iniciaste la apertura y o Ricardo quiere hablar. Así que vos tuviste la idea, así que vos cerrá. Antes que nada, y antes que Carla, agradecerles un montón que nos escuchan y que en el instituto nos han soportado, como algunas en el instituto, otros nos están soportando, y bueno, muchas gracias por participar. Sí, yo también tengo el agradecimiento de abrir este espacio, agradezco a todos y a todas que están acá, porque está bueno tener un espacio más para dialogar, para escucharlos. Coincido plenamente con Emi, que acaba de hablar, así que bueno, nada. Es muy difícil el contexto en el que estamos ahora, así que este espacio es totalmente valorado.
Y también un detalle, una cosa para que sepan, que bueno, que ya muchas lo han hecho, pero quienes están en clase o frente a curso y necesiten que por ahí les demos una mano en pensar, en recursos, lo que sea, nosotros estamos, el área de sociales está disponible para ustedes. Digo, tanto, bueno, los estudiantes, obvio, pero a quienes estén frente a curso hoy en día pueden recurrir, nosotros por ahí podemos facilitarles material, ayudar a pensar cosas, etcétera. Así que, bueno, eso están invitadas a usarnos de alguna manera, ¿sí? Bueno, nada, vuelvo a agradecerles que hayan estado acá, que hayan participado. Nosotros nos quedamos con todas las sugerencias que anotaron ahí cuando se inscribieron sobre las temáticas que les gustaría seguir abordando, pensando. Creemos que a falta de por ahí algunos espacios de formación permanente que teníamos en el instituto, donde nos encontrábamos a charlar sobre lo que nos estaba pasando en el aula, esta es una alternativa distinta, pero es una alternativa, y podemos utilizarla para esto, para compartir, para tener ideas, aunque sea como un espacio de intercambio, hasta de catarsis. Agradezco muchísimo la participación de todos, y los profes sociales por haberse enganchado en esta propuesta. Muchísimas gracias. Así que bueno, nada, les llegarán prontamente nuevas invitaciones a otras temáticas para el próximo cuatrimestre. Genial. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Gracias. gracias. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego.